Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Hoy, 1 de septiembre, además cae viernes, primer viernes de mes, una costumbre muy bella además de nosotros los católicos, ir a ofrendarle al corazón de Jesús los primeros viernes, que además es la garantía de ayudarnos a ser cada día mejores cristianos. Así que estamos hoy un día muy simbólico, empieza el mes de septiembre y con él empiezan muchas cosas definitorias, sobre todo en el tema de las candidaturas, de la unidad, pero más aún, y por eso es que estoy tan contenta de tener el invitado de primera línea que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy, el doctor Néstor Suárez, porque de verdad lo de este gobierno es una mamarra economía. Esto es un desastre por todos lados. Hoy los indicadores económicos, micro, macro y más allá, todo está disparado, a tal punto que ya nos están diciendo que una lista escolar, una sola lista escolar, por muy sencilla que sea, sobrepasa el 1.000.000 de bolívares. Muy lamentable, porque en este país que los libros se regalaron, que los libros y los cuadernos eran parte del momento rutinario de esta época. Bueno, lamentablemente por el robo diabólico de tantos dineros y tantos dólares, que por cierto, por ahí se tapa también otra olla del actual fiscal usurpador de la fiscal, que es la verdadera, entre este fiscal que no es uno cualquiera, Tarek, el que está denunciando los negocios horrorosos que están en la parte del oriente de Venezuela, y que bueno, todo esto forma parte un poco de lo que voy a estar discutiendo con el invitado. Pero antes comentarles que Consecomercio asegura que el costo de regreso a clase, lo que estaba diciendo, 1.000.000 de bolívares las listas. Qué doloroso, qué triste. Y como diría la canción de Eli Primera, cómo duele la lluvia sobre los techos de cartón, porque a todos se nos han vuelto cartón en los bolsillos. Los hijos de Baduael informaron que por fin pudieron ver a su padre, quien lo tienen en la tumba, 5 pisos debajo de la tierra, y aunque lo vieron finalmente, les contó que está siendo sometido a tortura, lo que llaman torturas blancas, que son torturas que no dejan rastro, porque golpes con colchones, digamos, el tema psicológico, no tiene luz, no tiene ningún tipo de respeto, e inclusive hasta el electroshock lo han estado sometiendo. Hay unas declaraciones de verdad muy duras y muy tristes de lo que dice su hija, que dice: se encuentra anímica, física y espiritualmente fortalecido, como ha sido su característica de persona, pero a pesar de las condiciones que ya conocemos del lugar de reclusión, sigue fuerte. Más ha sido víctima de tortura psicológica. Y de verdad yo lo lamento, porque todos estos señores del chavismo y la revolución tuvieron otro tipo de trato cuando dieron el golpe del 4 de febrero. Y para culminar, quiero que sepan que una investigación que están siguiendo nuestros diputados, los legítimos, acaban de revelar, oigan esto, una semana de lacrimógena hubiese pagado 40.000 vacunas para niños. Se reveló por fuentes de la Asamblea Nacional, la verdadera, que en una semana de lucha que tuvimos en la calle, el gobierno llegó hasta gastar $280.000 en la adquisición de bombas lacrimógenas. Y vuelvo y repito, sencillamente una semana de bombas lacrimógenas hubiera facilitado 40.000 vacunas para niños. Bueno, y con esto culmino, digamos, dentro de lo más duro de lo que está en el espectro de la semana, no antes sin mencionar el tema de Hidrolagos, que nos han llegado muchísimas quejas. Por favor, Dani, que es el presidente de Hidrolagos, hagan algo. El gobernador que prometió para el Zulia, Dios mío, pero siquiera vaya usted a pelearse en Caracas. Que por favor respeten, rompen las calles, dejan las botes de agua negra y la gente sufriendo, más aún en un país que no hay medicina para nada. Que se les rompa el corazón, por favor, gobernador Arias, Dani, Dani González, que es el presidente de Hidrolagos, a ver si dan la cara con un problema tan duro y sentido como es el bote de aguas negras. Bienvenido, queridísimo, doctorísimo Néstor Suárez, que por cierto goza de un extraordinario currículum, profesor universitario con magíster en Londres y en Estados Unidos. Además eres profesor consultante de la Universidad de Connecticut y fuiste viceministro y ministro encargado de finanzas
de la otrora Venezuela, en donde los problemas económicos eran el problema, además de consultor y asesor en distintas áreas económicas. De verdad, Néstor, un lujo tenerte y recordar que además marcaste tu rumbo propio en un tema donde dabas duro con la importancia que la economía tenía en la política y que había que poner como que las cosas en su lugar y dejar este populismo que ya lo venías denunciando y que nos iba a arruinar, y aquí estamos bien arruinados, como tú lo vaticinaste hace unos 6 años cuando saliste con tu movimiento de rumbo propio. Bienvenido, Néstor, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Iraida, por la invitación. Como el tiempo es muy breve en televisión, vamos a intentar de alguna forma graficar la destrucción y realmente lo que los venezolanos hemos perdido, y los zulianos en particular, durante estos años, casi 20 años, 2 décadas de destrucción. 2 décadas que cuando salgamos de esto, y va a ser muy pronto, porque estoy convencido de que va a ser pronto, el país no lo va a olvidar y no creo que vuelva cualquier tipo a encantar, digamos, con cualquier tipo de propuesta que la gente la va a analizar y evaluar por lo que ha ocurrido. Ahora, Néstor, si tú pudieras evaluar rápidamente, que me dijera los 4 aspectos más lascivos, destructivos de la vida económica del país, ¿por dónde empezarías? Mira, empezaría en primer lugar porque este fue un país, como dice la frase, comenzábamos a ser felices, ¿no? Y perdimos la felicidad, y ahora somos un país que lo que tenemos es tristeza y pobreza, cuando antes tuvimos felicidad y prosperidad. Un país que no tenía divisiones incluso sociales, a pesar de la diferencia en cuanto a los niveles de ingreso. Aquí al lado de una persona de clase media alta podía estar una persona de clase media baja o incluso de clase mucho más baja, y todo funcionaba bien porque en el país había armonía, en el país no había división afectiva, y en este gobierno se encargaron hasta eso, hasta de destruir. Y había productividad. Claro, y de destruir, digamos, la armonía y el afecto entre la gente. Mira, para que tengas una idea de la destrucción del país, aun cuando en Venezuela el problema ya no es de cifra, es de concepto, es de valores, porque las cifras, como ya el gobierno las construye el mismo gobierno, uno tiene que buscar ver cómo construye las cifras o cómo de alguna manera articula las cifras con responsabilidad y seriedad. De acuerdo a esas cifras, para que tengas una idea, por ejemplo, si tú divides, vamos a decir, la masa monetaria, el dinero circulante, ¿no?, que existe en la economía sobre las reservas internacionales, que por cierto, nunca antes, desde 1978 hasta hoy, nunca antes habían descendido las reservas internacionales al nivel en que están, de 30, casi 40 mil millones de dólares que llegamos a tener nosotros. Hoy tenemos menos de 10.000, 9.000 y tantos millones de dólares. Fíjate lo que ha ocurrido. En un momento en que el precio del petróleo llegó a estar hasta 100 y más de 100 dólares el barril de petróleo. Bueno, todo eso ha ocurrido. Para que tengas una idea, cuando tú divides toda esa masa monetaria entre las reservas internacionales, por ejemplo, en 1999 tú pagabas 86 centavos de bolívar por dólar en el 99. Eso era el costo, más o menos, del bolívar. En el 2013 ya estaba alrededor de 58 bolívares por dólar, ¿no? Para que tengas también esa idea. Y en el 2000, más o menos, 14, estaba alrededor de 77 bolívares por dólar. Es decir, que se ha venido destruyendo, y esa es la inflación. Porque cuando destruye también la moneda, destruyeron la moneda totalmente. Aquí, el día que salgamos de esto, vamos a tener, sin duda alguna, que crear un signo monetario distinto al que tenemos. Estamos claros. Y enseriarlo totalmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si tú ves la deuda de PDVSA, mira, en el 99 la deuda de PDVSA no llegaba a 5.000 millones de dólares. Y en el año, cuando Caldera le entrega, claro, al difunto Chávez. Claro. Y para que tengas una idea, en el 2012, del 99 al 2012, Chávez vivo. Ya Chávez vivo, estando en el poder, llevó la deuda a casi 80.000 millones de dólares, pero actuó 16 veces más. Pero esa es solo la de PDVSA.
La deuda total del país, incluida PDVSA, más la deuda externa de Venezuela, bueno, en este momento, cuando se entregó el gobierno de Caldera, pasó de Caldera a Chávez, a este sistema, a este gobierno, a estos Castro comunistas, sí, ladrones y corruptos. Que tenemos casi 20 años. Que por cierto, ahí hay un escándalo que se acaba de revelar en el tema petrolero, ahí en la faja del Orinoco, que lo está revelando unas acusaciones entre ellos mismos. Demasiados escándalos, pero para que tengas una idea en cifras, las que podemos tener hasta ahora, pues las de los últimos 2 años, 16 y 17, 2016 y 2017, se ha perdido todo capacidad de poder creer en algo, porque ni las tenemos, porque esto sobrepasa los límites que la mente pueda tener. Bueno, yo creo que estamos cerca de los 300.000 millones de dólares en deuda. Esto es algo, mira, impresionante, ¿no? Y si tú ves, ¿qué han hecho? Si tú analizas del 59 al 98 en carreteras construidas, ¿no? en los 39, 40 años anteriores a este régimen, se construyeron más de 2.100 kilómetros de carretera. En este régimen, incluso en este momento, desde el 99 que tomó al 2012, no llegaron a 400 kilómetros de carretera. Bueno, ahí estaba la negra María Antonieta, muy querida de Chávez, que fue gobernadora de Aragua, si no me equivoco, denunciando que ella había recibido una cantidad de millones de bolívares para la construcción de carreteras, se la cogieron los contratistas recomendados de Caracas y no le construyeron ni 50 kilómetros. Bueno. Ella misma denunciando el robo de millones y millones de bolívares, creo que 130.000 millones de bolívares por un tema de carretera. Bueno, y te finalizo, te termino más o menos para darte una idea, para que veas lo que fue Venezuela y lo que es hoy, lo que fue antes y lo que es hoy. Venezuela, en el año 85, aproximadamente, el ingreso per cápita de los venezolanos era el 85% del ingreso de los norteamericanos, de los Estados Unidos. Y ya en el año 2012, 2014 aproximadamente, el ingreso de los venezolanos per cápita está en el orden del 40% del ingreso per cápita de los norteamericanos. Y hoy en este momento está cerca del 16%. O sea, nada. No tenemos nada. Nada. Decir, se ha destruido totalmente el ingreso per cápita, el ingreso real. Y es la respuesta de por qué están vacías las neveras, vacío las cuentas, vacío, porque nos han dejado sin nada. Vamos a comercial y ya venimos con más en la tarde de hoy, aprovechando que tenemos a el doctor Néstor Suárez, especialista economista. Sí, amigos, a darle gracias a mi equipo de producción que me mantiene la canción de Nacho, porque definitivamente estamos claros de qué lado del camino tenemos que estar y además no perder la alegría y el entusiasmo de la lucha. Estoy con el economista Néstor Suárez, de larga trayectoria, llegó a ser inclusive viceministro y ministro encargado de finanzas de la Venezuela pujante, distinta a la que hemos tenido en esta revolución, y estaba recordando cifras que nos han de verdad despojado el alma. Hoy por hoy, pues los venezolanos estamos totalmente desasistidos de cualquier poder adquisitivo inimaginable para nosotros, que fuimos un país de verdad, Néstor, tan feliz, y que no entendimos nunca, y creo que ahora se lo está entendiendo, que la economía va de mano de la política, o que la política tiene mucho que ver con la economía. Y divorciaron estos conceptos, manipularon con el castrocomunismo, con ese discurso populista y destructivo, primero de Chávez y después peor todavía en manos de Maduro, que tiene una incompetencia para gobernar única, al lado de una cantidad de hechos de corrupción, que quisiera esta parte del programa le dedicaras un poquito a explicarnos el tema de ICOM, el tema del dólar, el tema de este nefasto. Bueno, no valemos nada. Ayer yo tuve que comprar una manilla para mi camioneta y tuve que hacer la conversión en dólares para que no me pegara tanto. Pero fíjate tú, 36 dólares a cambio de ICOM prácticamente 16. Era una cosa así como 800.000 bolívares. Una manilla de una camioneta. Preferí hacer el cambio en dólares, con lo cual te pregunto, llegará un momento que definitivamente tendremos que ir a la moneda del dólar, porque si algo hizo esta revolución fue matar de cuajo el bolívar. La revolución que mató el bolívar, pero completo. Mira, este es un gobierno
que no ha entendido ni entiende, porque o entiende o es parte del proyecto comunista, porque los libros de Stalin y los libros del comunismo te dicen devaluación e inflación es el mecanismo para tener sometido a un pueblo. Y ahí estamos, más sometidos que nunca. Claro. O sea, creo que es el manual de actitud. O sea, claro. no es que no entiende, es que es parte de la estrategia. Claro, la escasez genera sumisión. Y nos han venido trayendo camino a la servidumbre, camino a la esclavitud. Esa es una estrategia justamente que tiene el gobierno, porque es un gobierno neocomunista, es un gobierno inicialmente con su tema del socialismo 21, pero que iba hacia el comunismo, claro, incluso al modelo cubano. Trató pues de construir, después de que cae la Unión Soviética, construir quizás la unión de repúblicas socialistas latinoamericanas, porque ese es el socialismo y ese es el comunismo, ¿no? En lo pequeño les queda, ellos no pueden funcionar porque la gente se da cuenta de la destrucción y de lo ineficaces que son en el manejo de la economía, en el desempeño de todo. Y por lo tanto tratan de ir extendiéndose, abarcando más para diluir su ineficiencia, ¿no?, en un contexto geográfico mayor. Por eso le tuvieron miedo cuando nosotros en una ocasión planteamos el tema de las autonomías regionales, para que con las autonomías regionales las competencias se trasladaban a un espacio, a un contexto geográfico más pequeño, y por lo tanto era más difícil para ellos poder hacer lo que ellos querían, porque ahí iban a ser evaluados más en una forma mucho más clara por la gente, en un contexto más pequeño. Esa es la razón de fondo. Ahora bien, lo que yo quiero decir es que a pesar de que nunca este país, y en el Zulia en concreto, hemos estado tan empobrecidos y sometidos, ¿no?, y destruidos, minimizados totalmente, hay razones para ser optimistas. Y hay razones para ser optimistas porque yo creo que esta vacuna de pobreza, de tristeza, de tragedia que le han inoculado prácticamente en este tiempo, estos 20 años, este régimen a los venezolanos y en particular a nosotros, los zulianos, nos va a enseñar a nunca más permitir que llegue un cualquiera, digamos con cualquier frase, a engañarnos y a conquistarnos, porque ese es el problema. Los venezolanos tenemos que comenzar a distinguir, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir unir. Pero déjame decirte esto porque yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos la gran responsabilidad de construir ahora y de relanzar los partidos políticos en el país, a que sean partidos de primer mundo. Los partidos tienen que ser completos, partidos tienen que ser con propuestas, tienen que ser con escuelas de formación de cuadros, con universidades intrapartidos para educar y hacer a los dirigentes públicos y privados. Totalmente. Y no ocurra lo que está pasando. La tragedia que yo creo que ojalá aprendamos de esta lección. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Ahora bien, Néstor, y totalmente de acuerdo contigo, incluyéndome, que fuimos muy ligeros al momento de luchar. Yo a veces digo que me faltó hasta garganta, como a otros nos faltó coraje, a muchos empresarios les faltó ponerse de frente y pare de contar. Quiero dos análisis tuyos, este corralito de la falta de efectivo y esta barbaridad que ahora uno para tener efectivo tiene que dejarle al gerente del banco o al banco como sea el 25%. Unos dicen que los comerciantes están compensando con el efectivo lo que dejan de ganar por el tema de esta destrucción de la economía, que ya esto es una barbaridad. Y la otra barbaridad es que ayer nos sorprende el DICON, que es el dólar preferencial del gobierno, en 11 bolívares, 11.000. O sea, ya está casi a la par del dólar negro. Quiero tus dos comentarios y qué esperar de unos irresponsables financieros como los de este gobierno. Amén de las sanciones económicas de Estados Unidos. Por favor, para que vaya puntual en esos tres temas. Los controles y las regulaciones con inflación paralizan la economía. Y eso es lo que no entiende este gobierno. Y no lo entiende porque el dilema en este momento en el mundo, y no lo está viendo él, es entre dos cosas. La economía o es libre o la economía es controlada por el gobierno o el Estado. Que es un fracaso. Que es un fracaso. Y eso siempre ha fracasado y fracasó. Ahí está la demostración de Alemania. Todos los países. Y la Alemania Oriental, como ya se lleva de los cachos, la agarró su hermana mayor, la Alemania capitalista, y ahí van, bueno, volando en un Boeing. Así es. Y los países prósperos, donde justamente son de primer mundo, los países más ricos del mundo, de mayor calidad de vida del mundo, son los países que tienen economías libres, los países que tienen
donde la propiedad privada es garantizada, porque la verdadera esperanza de los pobres es la propiedad privada. El ser humano lo que quiere es, o los individuos, los ciudadanos, lo que quieren es ganar más y vivir mejor, y quieren que el producto del esfuerzo de su trabajo se le garantice, sea sagrado como es hoy en China. China, Chile, Ecuador, Panamá, bueno, que hablar del milagro de Panamá. Que no sea expropiado, no, que ellos no se sientan inseguros y no se sientan como amenazados y de alguna manera muy preocupados. Okay. Entonces no pueden producir. El tema DICOM es un control, es corrupción. Todos los controles. Mira, la corrupción es inherente al sistema. Y el sistema cuando controla, lo que te crea son más alcabalas para hacer negocios y más corrupción. Como lo que está pasando con los billetes. Totalmente. Entonces, ¿o es un corralito? No, bueno, en parte es un corralito producto de la hiperinflación en la cual estamos entrando. Por ejemplo, con el aumento del DICOM ahora marca el dólar paralelo, ¿no? Que antes es prohibido mencionarlo, pero que esto, por la vía que va, lo va a disparar. Se va a cuadruplicar en un término muy corto de seguir el aumento del DICOM. Entonces te puedes imaginar, no te extrañe que en este domingo o la próxima semana, otro aumento más de salarios, otra gran producto de la ignorancia en materia económica, porque son analfabetas en materia económica. Necesitan un acude económico y un acude político, ¿no? Para que aprendan a que son solamente, si la libertad económica no existe, no hay creación de riqueza. Y si no se crea riqueza o se produce riqueza, no se puede reducir la pobreza. Tan sencillo como eso. Entonces, esa es la realidad. Tenemos que cambiar el sistema, tenemos que cambiar la receta económica y política, ¿no? Pero hacerlo realmente con seriedad, con responsabilidad. Y eso, por eso te digo, tenemos que ser optimistas. Desde el Zulia, en este momento, debemos iniciar esa gran cruzada nacional, contribuir con el Zulia, que sea la locomotora del desarrollo económico nacional, que puede hacerlo. En el Zulia deberíamos tener, por ejemplo, el aeropuerto más importante que pueda tener no solo Venezuela, sino quizás Centroamérica y América Latina, mejor que el aeropuerto de Panamá, claro. Que sea un sitio donde converjan como espacio aéreo de distribución, porque tenemos todas las ventajas comparativas para Néstor, hacerlo. el tema de las sanciones económicas de Estados Unidos para Venezuela, incidencia en el tema económico, incidencia en la productividad, o sea, ¿realmente va a ser catastrófico para los venezolanos o sencillamente son más medidas puntuales para cuentas y gobierneros y corruptos y que pueden estar un poco separadas? ¿Y qué significa? Fíjate tú que ya los senadores empezaron, no compren más petróleo en Venezuela. ¿Qué pudiera significar para los venezolanos? Esto afecta el tema financiero. Venezuela no va a poder, estas son sanciones muy dirigidas quirúrgicamente, esa es la expresión, quirúrgicamente a tratar de ayudar, digamos, a los venezolanos de alguna forma, ¿no? Dentro de la presión que tienen para cambiar esto, a que no le dé más oxígeno para que se lo roben, para que se lo lleven justamente el gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo. Las sanciones de alguna manera afectan porque no les va a permitir seguir, digamos, endeudando más al país, renegociando deuda al mismo tiempo, todos los papeles que están de PDVSA, de distintos vencimientos. Que ya perdieron todo el valor, claro. todo el valor. Bueno, no es que son sin duda alguna, el valor en este momento ha disminuido, están en una situación muy frágil, con una calificación de riesgo muy comprometida. ¿Tú crees que los chinos y los rusos le sigan dando plata a Maduro? Yo creo que no. Yo creo que los chinos están muy preocupados por las inversiones que ellos tienen en Venezuela. Y además con contratos que no aprobó la Asamblea Nacional legal. Sí, señor, pero además yo creo que están muy, muy preocupados, igual que los rusos. Sin duda, ellos están jugando con la geopolítica. No te olvides que a Venezuela, y eso es una de las cosas más graves, la metieron en la geopolítica mundial gobierno. Venezuela era un país sano, un país muy querido y apreciado y en el cual tenía mucha confianza la comunidad internacional. Nosotros no necesitábamos visas para la mayoría de los países en el mundo. Sí. Éramos bien vistos en todas partes, éramos ciudadanos casi de primer mundo y esta gente realmente nos destruyó y nos quitó todas esas cosas. Mensaje final para redondear. ¿A qué medida económica le tenemos que tener más pavor ahorita a los venezolanos de la que pueda salir de la boca de Maduro? O redondéame, ¿qué esperar en los próximos momentos frente a una economía tan frágil y destruida como la venezolana para despedir el programa? Más aumentos, sí. Con aumentos de sueldos y salarios
la hiperinflación se va a acelerar más, la tragedia humanitaria va a ser mucho más grave, el hambre, la escasez va a ser mucho más grave. En consecuencia, esto puede llevar a una explosión social. Yo creo que están jugando realmente con algo muy peligroso. Yo creo que están jugando con algo muy peligroso. En este momento, si fueran realmente serios al gobierno, yo diría que este gobierno debería abrir, digamos, las puertas y renunciar y reconocer los errores para que queden vivos en la política. Porque sí, la destrucción que están llevando el país produce una explosión social, van a desaparecer del mundo político y de todo punto de vista de cualquier área. Néstor, si son inteligentes, yo diría, asuman este consejo, abran las puertas, dejen que el país resuelva lo que ellos no han podido resolver. Lo que ellos no han podido resolver. Gracias, Néstor. Qué buen resumen. Dejen resolver lo que ellos no han podido resolver, y como les digo yo todas las tardes, agradecerle a Néstor su presencia. Vamos a estarlo invitando, sobre todo porque el tema económico va a tocar el alma de muchísimo. Hay una realidad, hay una cantidad de escándalos. Néstor, te quiero invitar a que me acompañes. Estoy dando una serie de casos de corrupción. Me gustaría que el próximo lanzamiento de estos casos estuvieras conmigo. Voy a cuadrar eso con mi productora. Y lo dejo con este regalo del Negrito Bora, porque quiero que este viernes, primer viernes de mes, 1 de septiembre, nos llevemos este sentimiento en el alma, la fe, la esperanza y el ánimo de lucha por el país, que nadie nos los puede robar. Lo espero próximo, porque pasa lo que pasa.